I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Y bueno, continuamos realizando nuestra colección Pesebre Navidad, esta Navidad Amigurumi, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer la vaquita, les voy a indicar, miren, así nos quedó. Estoy haciendo, realmente me gustó hacerles como medios rechonchitos, medios gorditos los animales. Me gustó este estilo, la verdad, hacerlo así. Bueno, esta es la vaquita, miren, tiene sus cuernitos, sus manchitas. Estas manchitas del cuerpito realmente son tejidas aquí mismo, ¿no? La de la cabecita decidí hacerle una manchita y ponerle. En realidad, como les digo, las manchitas, si ustedes desean hacerle manchitas y ponerle encima, lo pueden hacer. O si desean seguir el patrón que yo obviamente les voy a dar para tejer de una vez las manchitas. Miren, aquí tiene su colita también. Tiene así sus patitas con sus casquitos aquí. Su pancita. Su trompita, miren. Su naricita, los ojitos, sus cuernos, sus orejitas. Bueno, obviamente esta vaquita, si van a hacer esta vaquita de este color, pues son estos colores de estambre. Yo como estoy tratando de, como lo hago dos veces, de hacer, combinar otros colores también, ¿no? Y bueno, ya voy a ver qué color voy a hacer de esta vaquita. No sé si me animo a hacer el mismo o hacerle una vaquita, no sé, color marrón. Bueno, para esta vaquita estos tonos serían los que ustedes necesitan. Sería estambre color blanco, negro. Bueno, las patitas igual son negras. Este color piel. O también si desean pueden utilizar aquí rosado. Yo lo utilicé color piel. Miren, para la pancita. Y este color cafecito marrón para sus cuernitos. Y lo básico, ¿no? Rubor para sus mejillas, orejitas. Un par de ojitos de 5 milímetros. Hilo de bordar color negro. Este mismo blanco lo utilicé para la luz de los ojos. Relleno, aguja lanera. Necesitamos la silicona para pegar algunos accesorios. Eso sería en esta vaquita, ¿no? Ahorita que le estoy mirando así la vaquita, se me está ocurriendo hacerle una cuerdita aquí con una campanita, le vamos a poner. Eso lo vamos a hacer al final para que quede también ese detalle aquí. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Miren, a la final me animé por estos colores de estambre. El único que voy a reemplazar es el negro por este color marrón, por este color café. Y todo lo demás voy a hacer los mismos tonos. Blanco, aquí marrón y todo color piel. Los cuernitos le va a hacer igual marrón. O de pronto le haga gris. Bueno, vamos a ir en el proceso. Yo les voy indicando si quieren hacer esta versión. Les daré el color que deben utilizar o si desean hacer esta versión. Y vamos a empezar. Y vamos a iniciar realizando las patitas de nuestra vaquita y vamos a empezar con el estambre color blanco, un ganchillo de 2,5, todo el trabajo va a ser con 2,5 el ganchillo, ¿no? Y bueno, vamos a hacer el anillo mágico, lo cerramos y luego vamos a hacer 6 puntos, o sea, un punto en cada punto. Listo, aquí yo ya hice mis 6 puntos, ahora voy a realizar un aumento y 5 puntos bajos. Voy a hacer un aumento en esta parte de aquí, en el siguiente puntito, un aumento y voy a tejer normalmente 5 puntos bajos a continuación. Listo, miren, y hasta ahí tenemos 7 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3, vamos a hacer un aumento, ahora vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 puntos, un aumento, un aumentito y hasta ahí tenemos 9 puntos. Ahora vamos a tejer un punto en cada punto, o sea, los 9 puntos.
Listo, ahora voy a hacer un aumento y voy a tejer normalmente los 8 puntos siguientes. Aquí ya terminé y hasta ahí tenemos 10 puntos. Ahora vamos a tejer esos 10 puntos, una fila de un punto sobre punto. Ya tejí mi vuelta de altura, ahora voy a hacer aquí 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. 9 puntos y un aumento y hasta ahí tengo 11 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de 11 puntos. Miren, ya terminé de hacer mis 11 puntos y hasta ahí hemos terminado de hacer la patita. Vamos a cortar aquí, no necesitamos dejar hebra larga porque vamos a unirle con el cuerpo. Y de estas vamos a hacer 3 más, en total 4 patitas. Y miren, aquí ya tengo tejidas las 4 patitas. Ahora vamos a hacer los casquitos, que realmente es el mismo patrón de nuestra ovejita que hicimos en el video anterior. Y para ello vamos a hacer con este estambre de color, yo le voy a hacer con este estambre de color café los casquitos. Si ustedes van a hacer la vaquita blanco con negro, los casquitos son negros. Yo le voy a hacer café. Hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico de esta manera. Y luego vamos a hacer un punto en cada punto, pero en blow, o sea, cogiendo la hebrita de la parte de atrás, ¿no? No vamos a coger el punto completo. Y vamos a tejer esos 7 puntos. 1, voy 2 y así hasta llegar a 7. Aquí ya terminé de hacer y al último le hice un punto deslizado. Voy a cortar esta hebrita del centro. Si ustedes van a coser, esta hebra dejan larga, si van a pegar no hay problema, porque esta hebra la vamos a pasar por la parte de acá atrás, de esta manera. Ahí se me sacó. Vamos a pasarle así. Y vamos a jalarle un poquito, apretarle y le voy a cortar un poco más porque esta se va a ir pegada, entonces no necesito esa hebra. Y de estos vamos a hacer 3 más, o sea 4. Listo, miren, ya terminé de hacer los 4 casquitos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer con estambre de color blanco y vamos a hacer las orejas. Para ello necesito realizar un anillo de 6 puntos bajos y luego voy a hacer 6 aumentos. Y hasta ahí tengo 12 puntos. Ahora voy a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y por último voy a hacer un punto bajo, un aumento, o sea, repetí un punto bajo y un aumento 3 veces y luego voy a hacer un punto deslizado. Voy a dejar como unos 10 centímetros de hebra, corto, zafo, le aprieto bien el anillo mágico. Le voy a cortar esta hebra del anillo mágico. Voy a ensartar esta hebra con aguja lanera. Ya la ensarté. Ahora este es el derecho, ¿no? Y voy a doblar así, en la mitad, ¿no? Para que el revés me quede adentro. Entonces, doblo en la mitad y voy a hacer como hice las orejitas de la oveja, cuando hicimos en el anterior video. Doy una puntada, cojo el otro punto y coso 2 puntadas, miren, y aquí voy a hacer un nudito, rematar, miren, luego me meto por acá debajo y salgo para acá arriba. Si ustedes van a coser la oreja, les sugiero dejar esta hebra. Si ustedes no van a coser y van a pegar como yo, pues simplemente la cortan y ya nos queda así la orejita. Vamos a hacer otra igualita.
Miren, así me quedaron las dos orejitas. Ahora vamos a hacer la colita. Y para ello vamos a realizar 13 cadenas. Listo, aquí yo ya hice mis 13 cadenas. Ahora voy a hacer 12 puntos deslizados, ¿no? Vamos a hacer 12 puntos deslizados hasta el final. Miren, aquí yo ya terminé de hacer los 12 deslizados, le corté la hebra, ¿no? Estas dos hebritas, si ustedes están realizando esta vaquita, ¿no? Miren, vamos a hacer estos pelitos de aquí, ¿no? Entonces, si desean hacerle de color blanco, le pueden hacer solo blanco, o también de pronto se me ocurre le pueden combinar con color negro, hacerle la puntita solo negra. En este caso yo, como voy a hacer las manchitas de color café, le voy a hacer esto café. Entonces yo, si ustedes van a hacer blanca, le dejan estas hebras aquí y cortan hebras blancas más para poner aquí unas 4 hebritas más o menos de unos 5 centímetros cada hebrita, ¿no? Si van a hacer blanco, estas le dejan. Si van a hacer de color negro, obviamente estas hebras tienen que esconderlas por el tejido y poner aquí, ya no 5, sino 6, cortar 6 de 5 centímetros y colocamos aquí. Yo voy a hacer café, entonces voy a esconder estas hebras. Miren, yo ya corté unas 5 hebritas de unos 5 centímetros aproximadamente, no tiene que ser exacto. Tampoco, bueno, yo como le voy a hacer café, le escondí las hebras, como les dije. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por uno de los huequitos de aquí vamos a introducir esto. Vamos a ingresar. Así como cuando se pone el cabello, ¿no? Entonces, de aquí vamos a meter toda esta parte acá al centro, o sea, los dos extremos, miren. Entonces ahí se sujeta. Así vamos a hacer con cada uno de estos ¿qué? Estas hebritas. Vamos a buscar el puntito del final, sino que aquí se me metió muy arriba. Así. Entonces vamos a ir colocando estas hebritas. Miren así. Entonces estos dos cabitos, las dos patitas que están aquí, estas dos ingresan a este circulito que se formó. Así. Miren, de esta manera. Y luego jalamos las patitas. Así. Y así vamos a colocar solo en esta parte de aquí nuestro estambre. Listo, miren, aquí yo ya le coloqué todas las hebritas. Y bueno, con el cepillo que tengo para mis amigurumis, le vamos a cepillar toda esta colita. Le vamos a cepillar bastantito, como para que nos quede pues todas las hebritas abiertas, se separen. Eso básicamente se hace para que quede así como peloncito, ¿no? Este cepillo que lo utilizo, bueno, siempre les digo en todos los videos, ¿no? Me lo he comprado desde que inicié haciendo amigurumis, la verdad, y que ya son algunos años y me ha durado. Mire, solo lo utilizo para mis amigurumis. Es un cepillo de gato para peinar gatos, se encuentra en supermercados o en tiendas de mascotas y no es tan caro tampoco, entonces, y es muy útil, realmente a mí me ha facilitado la vida. Y mis amigurumis, al menos para hacer el cabello, para hacer muchas cosas, entonces es muy útil. Así que les recomiendo, si tienen la posibilidad de comprarse este cepillito, es bueno. Y si no lo tienen, pues pueden hacerlo de la manera tradicional. Claro que no es el mismo acabado, la verdad, no queda lo mismo. Pueden peinarle, pueden pasarle un cepillo que no utilicen para su cabello, sino solo que lo dejen para los amigurumis hasta mientras. Pueden utilizarlo y bueno, como les digo, no les queda tan pomposo así como queda esto con el cepillo de estas cerdas que tiene como de alambre. Pero bueno, si es que no lo tienen, hay que ver maneras, y con el cepillo, una peinilla con dientes muy finitos, pueden hacerlo. La idea es que nos quede así pomposita. Miren cómo nos quedó. Me gustó mucho este acabado, la verdad. Y bueno, vamos a recortarle un poquito la colita. Le vamos a dar como... Vamos a cortarle así como que nos quede en puntita, ¿no? La colita. Miren, así como un fosforito.
no sé, así como que quede así en puntita. Vamos a peinarle un poquito más para que no quede como tan uniforme ese corte. Miren, parece que le voy a cortar un poco más para que no me quede tan grande, porque los pelitos de la vaquita no es que es tan grande que tiene, tampoco. Bueno, yo creo que así, miren, como un pincelito más o menos, ¿no? Entonces ahí ya nos quedaría básicamente esta parte de la colita, ¿no? Entonces le peinan ustedes y le hacen el color que desean. Si desean blanca o si le van a hacer blanca con negra, pues puede ser blanca con negra. Yo como le voy a hacer con las manchas cafés, pues le hice café. Listo, la colita ya nos quedaría, la vamos a dejar a un ladito y vamos a continuar con las piezas. Ahora vamos a hacer los cuernitos. Yo le voy a hacer de este color nuez. Si ustedes están haciendo esta versión, le hacen con color cafecito oscuro, si desean así. Aunque también podría quedar con este. Bueno, yo le voy a hacer con este color nuez. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y luego vamos a hacer un punto bajo en cada punto, o sea 6 puntos, pero en blow, o sea cogiendo la hebra de la parte solo de atrás. Y vamos a tejer normalmente los 6 puntos. Y miren, ya terminé de hacer mis 6 puntos bajos en blow. Ahora voy a hacer, primero voy a hacer 4 puntos, ahora sí tomando el punto completo. 1, miren, 2, 3 y 4. Como yo les he comentado siempre, cuando son piezas chiquitas yo no utilizo marcador, pero si ustedes necesitan, pónganle en marcador. Si lo van a hacer sin marcador, pues deben ver muy bien de no saltarse ningún punto. Bueno, ya hice 4 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Entonces ahí ya me quedarían 5 puntos en total, ¿no? Porque teníamos 6, hicimos una disminución, nos queda 5 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer una disminución. Una disminución. Ya. Listo. Y hasta ahí tendríamos hasta ahí 4 puntos, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar aquí la hebra. Vamos a dejar como unos 5 centímetros. Vamos a cortar, vamos a ensartar con la aguja. Listo, ahora estos 4 puntos le vamos a cerrar con la aguja. Vamos a coger así un punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Y vamos a jalarle así y se nos cerró. Miren, nos queda más como puntita. De aquí vamos a coger un pedacito de hebra. Vamos a hacer un nudito. Y luego nos vamos a introducir por ahí mismo y salir por la parte de abajo. Así, de esta manera. No jalamos mucho para que no se quite esta puntita que se nos hizo aquí con el nudo. Si ustedes van a coser, le dejan esta hebra o hacen una hebra más larga cuando corten. Pero yo, como le voy a pegar, pues le voy a cortar esta hebra que ya no necesito. Entonces yo le voy a pegar aquí la base, que es mucho más fácil. Ahora voy a hacer 2 de estos. Aquí ya tengo los 2 cuernitos. Vamos a dejar a un lado y vamos a hacer esta manchita de la parte de aquí de la cabecita, ¿no? Si ustedes están haciendo las manchas negras, pues van a utilizar negro. Yo, como estoy haciendo voy a combinarle con café, voy a hacer café. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 cadenitas. Así. A ver. 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Vamos a girar y voy a hacer en el primer punto un aumento.
y eso sería todo la mancha, ¿no? Aquí en el siguiente voy a hacer un deslizado como para que se me cierre y ya cortaría. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Yo no voy a coser, entonces le dejo corta. Y estas hebritas, bueno, si van a coser ya le esconden en el tejido, ¿no? Y si van a pegar, pues igual de igual manera con la aguja vamos escondiendo por aquí. Yo ya le escondí las hebras, me quedó así la manchita. Vamos a poner a un lado. Vamos a continuar haciendo y vamos a hacer ahora su hociquito, su trompita. Aquí pueden utilizar color piel o rosado si desean. Yo voy a utilizar color piel, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para el hocico vamos a hacer 4 cadenitas. Sí. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ahora vamos a hacer un aumento. Y aquí sí voy a poner el marcador. Aquí en esta pieza que es más grandecita sí le voy a poner marcador para luego no equivocarme dónde termina y empieza la vuelta. Ay, no se me quiere poner el marcador. No me deja ver el mismo estambre. Ya, lo logré. Entonces aquí ya hice mi primer punto. Voy a hacer otro punto en el mismo orificio porque voy a hacer un aumento. Entonces aquí ya termino de hacer mi aumento. Ahora voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a realizar un aumento. Así miren, de esta manera. Ahora voy a hacer un aumento al otro lado. Y aprovecho para perder esta hebrita del inicio. Listo, ya hice mi aumento. Miren, así. Ahora voy a hacer un punto bajo. Y por último voy a hacer un aumento, ¿no? Vamos a hacer nuestro aumentito. Listo, miren, aquí ya hice mi aumento. Y yo creo que esta hebra de aquí la vamos a jalar un poquito y la vamos a cortar porque la verdad es que me está estorbando. Como ya está perdida, así que no hay problema. Listo, ahora vamos a continuar con nuestra segunda vuelta y vamos a hacer. Voy a hacer entonces, como les decía, un aumento. Vamos a poner nuestro marcador. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer. Un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora voy a hacer... Aquí voy a hacer un punto bajo. Y ponemos el marcador. Un aumento. Miren. Un punto bajo, hice un aumento. Ahora voy a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer otra vez un punto bajo, un aumento. Y voy a repetir lo mismo que hice aquí. Un punto bajo, un aumento, 3 puntos bajos, un punto bajo y un aumento. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, ahora 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y ahora un aumento. Y esto mismo, lo que acabamos de hacer, vamos a repetir acá. 2 puntos bajos, un aumento, 3 puntos. 2 puntos bajos, un aumento.
Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un punto bajo. Un aumento. Un punto bajo. Un aumento. Ahora voy a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer de nuevo un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Y voy a repetir lo mismo en la otra mitad. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, 3 puntos, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Y hasta ahí tenemos 30 puntos. Hemos terminado de hacer nuestros aumentos. Ahora vamos a hacer filas de altura de 30 puntos y vamos a hacer 3 filas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Aquí voy a cortar la hebra. Sí, voy a dejarlo suficientemente larguita, unos 30 centímetros, porque esta sí la vamos a coser, ¿no? Entonces vamos a zafar. Y miren, así nos quedó nuestro hociquito, nuestra trompita. Vamos a dejarla a un lado y continuar tejiendo. Vamos a seguir tejiendo con este estambre de color piel. Vamos a hacer un detalle de la parte del hociquito. Vamos a hacer este de aquí, esta boquita de aquí. Y vamos a hacer para ello, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, así. Entonces aquí vamos a cerrar el anillo mágico de esta manera. Ya se nos cerró. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a girar el tejido y vamos a tejer estos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, listo. Hacemos una cadenita. Y bueno, si van a coser dejen hebra larga. Yo también le voy a pegar, así que no necesito la hebra larga. Si van a pegar solamente esconden las hebras. Si van a coser pues ahí ya les indico cómo van a coser. Ahora vamos a utilizar estambre de color blanco porque vamos a hacer la cabeza y para ello vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Yo ya lo realicé, ahora voy a hacer 6 aumentos. Ya terminé mi vuelta de aumentos, ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Y vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer mi última vuelta de aumento y hasta ahí terminamos con 42 puntos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar y vamos a hacer vueltas ahora de altura y vamos a hacer 8 vueltas de altura de 42 puntos bajos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 8 filas de altura, mis 8 vueltas de altura, ¿no? Recuerden que tenemos 42 puntos. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones y vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tengo 36 puntos. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta. Ahora voy a hacer
Hasta ahí tenemos 30 puntos, ¿no? Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahorita vamos a hacer una pausa y vamos a rellenar. Ya le rellené un poco. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Si les hace falta rellenar, es el momento de rellenar lo que les haga falta y al final vamos a hacer 6 disminuciones. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 6 disminuciones. Voy a cortar así una hebrita. Si ustedes van a coserle, le dejan hebra larga. Yo voy a pegarle. Entonces vamos a cerrar este anillo invertido y para ello vamos a insertar la aguja. Listo, aquí vamos a cerrar tomando las hebritas. Como siempre cerramos nuestros tejidos. Aquí nos quedaron 6 puntos, entonces vamos a coger 6 hebritas. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar y miren, ahí se cerró completamente. Tomamos una hebrita de por aquí, vamos a pasar el estambre así, metemos por aquí mismo y salimos por cualquier otro punto de nuestro tejido y ya está. Miren, ahí ya nos quedó bonito nuestro tejido y aquí vamos a cortar el excedente y miren, así nos ha quedado la cabecita. Probably never, ever, 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 ever gonna happen.